Amigos, bienvenidos a otro episodio de la séptima regiduría de nuestro regidor, el profesor Ali Flores Ramírez. Pues me siento muy honrado, privilegiado, porque tengo uno de mis muy buenos maestros que he tenido cuando fui estudiante, y qué mejor que el profe Pedro González. Profe, A la orden. gustazo Raulino, saludarlo. igualmente, Raulino, muchas gracias por la invitación. No, profe, me siento bien, hasta chiviado yo creo, porque... profe, a mí, diré, yo creo que es de los pocos maestros que he tenido la oportunidad de que vamos a estar en el podcast, pero que le puedo decir que me dejó mucha huella su existencia en mi etapa estudiantil, profe. Muchas gracias, Raulino. Es muy grato escuchar eso. Muchas gracias. No, hombre, gracias a usted, profe, que se da el tiempo que han dado para allá y para acá. Sí, pues hemos estado muy ocupados ahorita, un mes prácticamente sin pausa de algunas cosas que ahorita ahí platicaremos, ¿no, Raulino? Agradecerte la invitación y al profe Ali, agradecerle al profe Ali también que él en su momento nos apoyó con este asunto y bueno, estar aquí a través de ti es también muy, muy agradecido con eso. Lo aprecia mucho el profe usted. Igualmente, sí, cómo no, también lo apreciamos mucho, profe Ali, cómo no. ¿Cuántas charras han de tener ustedes, no? Sí, la vez que venimos, ¿no? Pues muy ocurrente, profe Ali, tiene mucho repertorio ahí. No, el profe Ali, a pesar de que es nuestro séptimo regidor, sigue siendo humano y sigue siendo él, Sí. tal cual, no. Sí, fíjate que cuando vinimos aquí hace un tiempo, eso pudimos notar, ¿no? Eso pude notar yo, porque al profe Ali, como dices tú que es el séptimo regidor, yo lo conozco desde niño, compañeros de mis hermanos, maestros, y creo que incluso trabajó con mi papá, ¿no? Con el profe Michael, ahí en el Zacatán, entonces lo conocemos de hace mucho tiempo. Aquí si me ve, es que ando buscando su... Ya lo encontré. Sí, porque tengo mucho que preguntarle. Y, adelante. profe, pues mire, lo tradicional, ahora sí que eso es parte de la esencia de aquí del podcast. Uh-huh. Pues que, ¿de dónde es, profe? Sí. Orígenes, un poco de su infancia, adolescencia, ¿no? vida deportiva, y pues el profe Michael, que Sí, claro. Es leyenda, la verdad. Muchas gracias. Fíjate que, bueno, yo nací en un ranchito nací. Yo no nací aquí en San José. Mucha gente, yo creo que el 99% de la gente no sabe eso. Vivimos engañados. Yo no nací aquí en San José, nací en un lugar que se llama el Ranchito de Mochicagui, ahí en Sinaloa. Y digo nací allá, vivimos muy poco tiempo, siempre nos veníamos para acá. Mi papá es de aquí, de San José, del mero centro. Y allá nacimos, en ese lugar. Me gusta mucho platicar esto porque yo nací en el rancho, en ese ranchito. No nací en hospital ni en ambulancia, nada de esas cosas, ¿no? Y eso me hace pensar a mí como que es una cosa agradable nacer en una casa, ¿no? Porque a través de una partera y esas cosas, ¿no? Entonces yo me cuento esas historias como que curado que nací en una casa, en un rancho, ¿no? Y bueno, ahí nacimos y siempre estábamos acá cuando vacaciones, verano, Semana Santa, diciembre, nos veníamos desde muy niños. Y antes las vacaciones, no sé si te tocó a ti que duraban no sé cuántos meses, ¿no? Casi 2 meses y medio, todo el verano. Sí, me tocó, profe. Y nos veníamos, entonces, allá nacimos, yo tengo 5 hermanos, somos 5 hermanos, es Conchita, Miguel, Roberto, un servidor y René. René, pues ya desafortunadamente falleció hace unos años. Y bueno, esos son mis orígenes. Mi papá es de aquí, es de ahí del mero centro, del profesor Miguel González Castro, el profe Michael, lo conoce la gente. Entonces ahí, mi infancia, pues todo ha sido, yo fui en la primaria, la Gregorio Cruz. Que históricamente hasta la fecha, ¿no? Se sigue inundando ahí. Me acuerdo que llovía y era 2 semanas mínimo sin clase, ¿no? Porque era una cosa impresionante y lo sigue siendo, pues. Una alberca, profe. Una alberca. Y de hecho esa parte así le llaman la laguna, ¿no? La laguna. Entonces, ahí hice la primaria en la Gregorio, la secundaria pues en la Mijares, obviamente. ¿Tú eres de la técnica o de la Mijares? No, profe, yo rompí los esquemas familiares y me fui a la 14. A la 14. Pero la mayoría de mi familia estudió ahí, fíjese. En la técnica. Digo, en la Mijares. En la Mijares. Sí. Entonces yo cursé la secundaria ahí, que por cierto va a cumplir años, ¿no? Creo que 75 años, el próximo año. Ya. Entonces la secundaria ahí y la prepa. Hicimos la prepa. También mucha gente no sabe que aquí hubo una prepa, Mauricio Castro Cota, por cooperación, donde es el Cobach ahora, ahí
¿A poco, profe? Ahí era la prepa, sí. Hay un edificio donde está una explanada a la mano izquierda. Ese edificio ahí era la prepa. No me acuerdo, en el 80 y tantos, 88, 89, por ahí. Así que eso en cuanto a estudios, eso. Después me fui yo estudié la licenciatura en psicología en Hermosillo. Igual, pues no había mucho aquí en aquel tiempo donde estudiar, ¿no? Pero, ¿qué pacientes sí había, pero no mucho donde estudiar? Sí había gente, ¿no? Pero no, los lugares, pues era la normal. Y debo decirlo que mi intención era irme a la normal también, pero por cuestiones, pues no me fui. Sin embargo, regreso y inmediatamente me meto al aula, ¿no? Yo empecé de docente como a los 22 años, más o menos, ahí en Conalep. Y después pasa el tiempo y entro a trabajar en tecnológico. Y ahí tengo 20 años trabajando en tecnológico. Y yo lo miro igual, profe. Eso. Bueno, profe. No, Sí. Fíjese que antes de continuar con la charla, profe, como me dijo que le quería agarrar en curva, Hey. yo me acuerdo mucho un trabajo y era que pues íbamos a hacer un currículum, me acuerdo, para pedir trabajo, la simulación, sí. pues, Ajá. en Conalep. Y me acuerdo que ¿cuánto quieren ustedes? O sea, ¿qué quieren ustedes? Me tengo bien aquí, profe, ¿qué quieren ustedes? Ajá. Para que estén felices, me acuerdo. Ajá. Clarito lo escucho. ¿Qué puesto queríamos? Personal, uniformidad. O sea, un currículum de algo bien, pues. Sí. ¿Cuánto quieren ganar? Yo fui el más exagerado de la clase, profe. Ajá. Porque yo recuerdo a mis compañeros que pues, estábamos más chamacos, ¿no? Sí, claro. Pues para nosotros, a esa edad, creo que entre los 15 y 16 más o menos, Uh-huh. era como que, puta, 3,000 pesos para uno era, wow, Ajá. 5. Sí. Hubo uno que otro que sí, pues dependiendo de los puestos que yo recordaba en el currículum de la palomilla, Ajá. no, pues 50, 30, Ajá. el máximo que yo recuerdo. Pues yo me lo fui a lo grande, profe, me Ajá. acuerdo que 100,000 le puse Ajá. en Pantera y yo, 100,000, profe, yo que es lo que yo me merecía. Y sí, usted nos estaba revisando y todo el rollo. Y cuando le llegó yo, pues, ay, profe, acabé. ¿Cuánto, Raulino? Pues usted dijo, yo le hice caso y pues, dijo que lo que me merecía me hacía feliz. Claro. Y me dice, profe, oye, Raulino, ¿y si te lo diera? ¿Qué harías? Ajá. Eso, profe, me quedó así, mire. Yo me quedé mudo. Piénsalo, me dijo. Ajá. Pero piénsalo bien. Yo recuerdo que usted lograba acaparar mi atención porque yo siempre fui muy hiperactivo. Lo reconozco. Ajá. O sea, muy fácil de distraerme también. Pues. Sí. Y luego con chamacas guapas al lado, pues peor tantito, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Pero me hizo así como que, ¿y Uh-huh. qué haría? Decía yo. A esa edad, ¿qué decía yo? Ajá. No piensa a lo loco. Claro. Piensa bien para tu futuro. Eso me quedó muy marcado de usted, Ah, bro. qué bien, Robin. Me quedó muy marcado. Esa es una de las tantas. Porque cuando pues, ya uno crece y empieza pues este tipo de proyectos y todo, Uh-huh. Así es. siempre me vino a la mente, profe. Oh, qué bien. Fíjate que yo me acuerdo, así tú te acuerdas de esto, porque siempre te vi muy entusiasmado en el básquetbol, ¿no? Sí, ¿Te bro. acuerdas? Sí. Siempre. Yo me acuerdo que te veía y un día me acerqué. No recuerdo si eran olimpiadas estatales o no sé qué eran, pero andamos ahí en el auditorio. Y te pregunté, no sé si fue en el Conalep o fue allá en el auditorio, sobre el básquetbol. Y no, pero yo quiero jugar así, alto nivel. Y te veí, después con el tiempo, vi unas fotos, estabas con el profe Rafa Gómez. ¿Fue tu compañero? Sí, fuimos compañeros. Ah, ok, ahí, que no sé si en el Scoofy o algo así, ¿no? No recuerdo. Pero eso siempre me quedó grabado, ¿no? Que yo veía como te emocionabas tú con el básquet. Y hasta la fecha, bro. Y eso es algo muy bueno que cuando uno encuentra lo que te emociona, puedes toda tu vida hacerlo, ¿no? Entonces eso también es un factor importante. No, profe, sí me acuerdo. Pues era un sueño, ¿no? De chamaco, llegar Sí, cómo no. a NBA y todo. Pero, pues también la vida te enseña, y el de arriba, ¿no? Que pues, hay planes, el de arriba tiene planes para uno. Así es. Y yo entendí que el amor por el básquet no se me iba a quitar, pero pues no, profe. Ya que uno ve la realidad y ve un triángulo, güey, de 2'11", y o sea, dice, no, pues no, mano. Pero gracias a Dios, pues nacieron, pues llegó Cibapac, otras cosas, profe. Así es. Y pues,
¿qué onda vente a narrar? Lo voy a invitar al Quijote y se lo voy a desmenuzar más. Muy bien, muy bien. Sí. Pero sí, ahí fue donde tú prácticamente puede ser que es por la raíz de lo que actualmente estoy haciendo con los pollos. Ajá. Sí, estás en ese mundo, ¿no? Y ser el narrador, bueno, creo que todos hemos escuchado narradores y es maravilloso porque le dan vida a lo que, ya sea un básquet, béisbol o lo que sea, a una pelota, ¿no? Como a mí me gusta mucho cómo narra Emilio Fernando Alonso. Genial, ¿no? Y los que narran béisbol, que ahora todo lo tienen en la computadora, ¿no? Pero antes, o sea, cómo sacaban tantas historias. Igual cuando tú narras el básquetbol así, también he seguido cuando hay juegos. Y es algo muy divertido, pues. Gracias, profe. Y cómo el narrador ve cosas que uno no ve, pues. ¿Cómo se le ocurre decir eso, no? Entonces, que me da mucho gusto, Rino, que andes en el mundo del básquetbol y eso de la narrativa, ¿no? Pues a mí también me gusta mucho, ¿no? Y se repite ya de hecho, para hablar usted un poquito de lo deportivo de usted. Hace poco un amigo lo vi en el Face y metió un golazo. Ajá. Pero en silencio, nadie fue la transmisión, pero nadie lo narró. Sí. Y le digo, Tafo, mi amigo Jesús Tafoya. Tafo, ahí faltó un golazo del Tafoya, le grité, yo se lo narré. Ey, te voy a mandar el audio para que le pongan el audio. Sí, le da vida. Pues sí le faltó vida a ese golazo. Sí, claro, así es. Profe, usted también fue deportista, me acuerdo que nos platicaba, pero cuéntale a la audiencia. Sí, fíjate que tuve la fortuna jugué mucho tiempo básquetbol y jugué mucho tiempo fútbol. El básquetbol, pues bueno, mi estatura no era tanta, pero sí era medio aguerrido ahí en la defensa. Y jugué mucho tiempo básquetbol ahí con la Palomilla de Villachica, de eso así se llamaba el equipo, ¿no? Con el Jaime, el Moki, todos ellos. Y después, fútbol. O sea, me fui orillando al fútbol con Ramón Ojeda, que no sé si todavía Ramón anda entrenando, pero creo que hace 2 años le hicieron un homenaje. Y jugué mucho tiempo fútbol, desde la secundaria hasta la prepa. Ya cuando entramos en la prepa las cosas cambiaron porque me puse a trabajar y estudiaba. Y ya era más recreativo el asunto. A veces éramos 8 en el equipo de la prepa, pero era puro diversión. Pues la verdad no nos importaba ganar o perder ni nada. A ese nivel, cuando llegamos a la prepa, ese nivel ya era meramente recreativo. Pero sí, el fútbol creo que sí tomamos muy serio esa etapa. Porque entrenábamos todos los días, saliendo de secundaria a las 4 de la tarde, de 4 a 6 entrenábamos con Ramón durante 3 años. Jugaba con nosotros Santos García, Chavita García, que trabaja Chavita en el INDEM, no entrenador. Sí. Él era el delantero, muy bueno Chavita. Rolando Olmos, portero genial. Rolando nos tocó compartir, yo era defensa, Rolando era el portero. Y muchos compañeros, Gabriel Fonseca, que también era mediocampista en aquellos años. Muy técnico, Gabriel, para jugar muy técnico. Entonces, había esa hegemonía antes de La Paz. La Paz llegaba aquí y ganaba 10-0, 5-0. Ahora era impresionante, ¿no? Pero, pues ya llegamos a la generación nosotros y con todo ese entrenamiento de Ramón, me acuerdo de la Olimpiada en Santiago, fue en el 84. A partir de ahí empezó a subir. Jugamos contra La Paz, jugamos contra Comondú y Mulegé. Mulegé era un equipo imbatible, o sea, era prácticamente imposible ganarles, porque ya tenían mucho tiempo jugando juntos y sí, eran muy buenos los muchachos, ¿no? Un proceso, ¿no? Sí, entonces les ganamos 1-0. Metimos el gol como en el minuto 30 del primer tiempo. Imagínate nomás, no sé cómo le hicimos, aguantamos todo en el segundo tiempo como nunca en la vida. Hasta el Chavita andaba conmigo a veces defendiendo. Y andaban un camarada de la Ribera que le dicen los frijoles. Son muy buenos para jugar fútbol. Andaba él ahí y le ganamos 1-0. Pero fue una cosa impresionante. Eso a mí nunca se me olvida porque estaba lloviendo. Fue en noviembre, cuando se hacían los 20 de noviembre antes de las Olimpiadas. Sí. Y cuando eran todas juntas, ¿no? Todas juntas, efectivamente. Entonces, esa fue mi parte donde yo jugué fútbol mucho tiempo. Ya después, pues, con el tiempo me fui de aquí. Y en Tijuana, me fui a Tijuana y viví un tiempo en Tijuana y jugué, pero ya no era igual, ¿no? Entonces, esa parte del deporte... Tengo la playera todavía, fíjate. Tengo una playera que dice Los Cabos 84, 1984, y a mi chamaca le queda la playera y se la pone a veces ahí una playera anaranjada muy bonita. Entonces ese ha sido mi pase por el deporte, ¿no? Ya después con el tiempo ya
dejé de jugar. ¿Y ya nunca le entró por jugar veteranos o algo así? No, un tiempo, pero pues no. Ya no fue igual que a los 15. No, pues necesitas entrenar, pues la verdad, necesitas entrenar. Es serio, ¿no? Tú sabes que si uno se mete a jugar al deporte y no entrenas, te puedes lesionar. Y entonces dije, no, pues mejor no va a ser así la cosa, ¿no? Y esa fue pues sigo yo aficionado al deporte. Me gusta mucho el béisbol. El béisbol aunque yo nunca lo practiqué, pero es mi deporte favorito, ¿no? El béisbol. Me gusta mucho ir a la liga de básquetbol. La verdad que, por cierto, que hay muy buen nivel de básquetbol. Hay poca gente, fíjate. Lo que sí platicaba yo con algunos jugadores, decía, oye, ¿por qué viene tan poca gente si ustedes son... O sea, es un alto nivel de básquetbol. Yo veo que hay un alto nivel de básquet. Y bueno, ojalá que la gente vaya a... Se dé esa oportunidad de ir a verlo, ¿no? Sí, profe, fíjese que ha sido pues, una plática entre basquetbolistas. Y pues sí hay causas que la afición también se desanima. Obviamente también ya llegó el béisbol, ya es transmitido, ya llegó el fútbol, pues ese deporte nadie le va a ganar. Profe. Así es. Ya se está dando auge al boxeo, karate, ya hemos tenido invitados aquí que hagan baile urbano, o sea, ya ha crecido la diversidad, está el esgrima. Sí. Entonces, tiro con arco ya tenemos aquí también, entonces como que ya se reparte más la racita. La afición, sí. Sí, pero sí vale la pena. Ojalá que la gente vaya, porque hay muy buen nivel. Hay muy buen nivel, muy buenos jugadores. Y bueno, yo sigo yendo así de vez en cuando en el auditorio. Mi chamaca juega también, entonces... Ahí anda, profe. Ahí anda jugando, así es. Profe, ¿cómo es ser hijo del profe Michael? Hijuela. A ver, profe. No podemos evitar tocar el tema. Así que sí, yo sí tenía la curiosidad. Ajá. Y varios así como que la perspectiva, ¿no? Ahora que usted también es docente. Claro. Su papá. Sí, fíjate que pues mucha gente tiene muchas opiniones de mi padre, ¿no? De mi papá, el profe Michael. No, es un gran tipo, mi padre. Es un tipazo, un gran corazón de parte de él. Perdón. No se preocupe. Tiene carácter fuerte y la gente lo conoce por eso, por su carácter recio. Y con el tiempo pasa el tiempo y como hijo entiendes, ¿no? Las cosas, dice, bueno, que ha logrado, etcétera. A lo mejor era muy recto en algunas cosas y así, pero aprendes la relación padre-hijo y ha sido muy buena. Yo tengo una buena relación con mi padre, y ser hijo de él, pues bueno, sí, tienes que pues fijarte, ¿no? Lo que hemos visto con él. Su amor por la educación es algo impresionante. Yo creo que, reproductivamente lo digo, es uno de los profes que ha mostrado el amor por la educación desde siempre. Podrán decir lo que quieran de él, ¿no? Que es muy corajudo y regañón. Pues sí lo es. Ya no tanto como antes, ¿no? Ya también él, pues obviamente que ha crecido, ha pensado, pero ese amor que ha mostrado por la educación, y pues yo creo que eso es lo que hemos aprendido nosotros. Hemos aprendido como hijos de él. Y yo lo veo, el respeto que la gente le tiene, el amor, el afecto. Por ejemplo, estuvo en Caduaño 8 años, después se fue a Catarina 8 años, y luego se fue al Zacatal, creo que tuvo otros tantos más ahí, 8 años también. Y en esas comunidades, o sea, si tú preguntas por él ahorita, la gente sabe quién es el profe Michael. ¿Por qué? Porque su amor por eso, por la infancia sobre todo, ¿no? Yo sí veía como... De hecho, él fue uno de nuestros entrenadores, imagínate nomás, como entrenador. No, y era una cosa muy dura entrenar. Y el profe Jarocho era muy amigo del profe Jarocho, debo decirlo. Muy amigo del profe Jarocho. Y ellos dos nos entrenaban y nos ponían una recia muy buena. Era muy fuerte el acondicionamiento físico. Me acuerdo, hablando de básquetbol, el acondicionamiento físico que teníamos ahí era muy fuerte y la cuestión técnica. Decía, es que los fundamentos, botar la bola, pasar y sacar, rompimientos, o sea, cosas muy básicas y cuando yo voy a los juegos a veces digo, ¿por qué no hacen eso, no? Pases picados por arriba, los rompimientos. He visto, hay unos equipos, creo que Evergreen se llama, ese equipo tiene una tendencia al rompimiento y es un fundamento básico. Entonces, bueno... Está Vallarta ahí, ¿no? Sí, ahí está Vallarta, Eder, no recuerdo los muchachos Chicot, más. No.
No, Chicote está en el Chicote está con el TEC. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ser hijo del profe Maico es muy afortunado, Raulino. La verdad que gracias por esa pregunta, es muy afortunado. Mucha gente, te digo, tiene alguna opinión de mi padre sin conocerlo, ¿no? De hecho, cuando estábamos en secundaria, yo me divertía mucho porque mis amigos cuando iban a la casa por mí me chiflaban, no subían. Porque, sí, me chiflaban y porque, ¿qué onda? No, que tu papá me va a regañar. Y yo, ¿por qué te va a regañar? Y entonces esa idea tenían. Pero yo he descubierto que, por ejemplo, tengo amigos que son muy amigos de nosotros y no, como si nada, ¿no? Sin problema. Entonces, pues es un orgullo, la verdad, ser hijo del profe Maico es una gran persona. Cualquiera lo puede constatar, que si su carácter es fuerte, sí, no, eso no hay que negarlo. Y bueno, afortunadamente está bien de salud y ahí sigue. Siempre, su tema siempre es, cuando le toca el asunto del deporte, de que se apasiona, todavía se apasiona por esas cosas. Oye, fíjate que cuando mi hija va y platica con él, tata, fíjate que, y esto y el otro, y los fundamentos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues es muy grato, Raulino, ser hijo del profe Maico, pues yo puedo decir que es una fortuna de mi parte, ¿no? Profe, y ahora que actualmente usted es docente igual que el profe, que ahorita yo le voy a dar mi punto de esos que dicen que es corajudo. Yo le voy a dar un punto, ahorita se lo digo. Pero, ¿cuál es la diferencia de la forma en que él amó la educación y la ama? Ajá. Y la forma en que usted ama la educación? Porque yo, déjenme decir algo, al profesor que viene aquí presente, nunca lo vi enojado yo. Yo nunca lo vi molesto en una clase, hasta la fecha. Fíjate que, pues, como son contextos distintos, somos educados de manera distinta y bueno, cada quien tiene una personalidad. Mi padre vivió una vida distinta, muy distinta a la mía, obviamente, ¿no? Ellos eran 8 hermanos, quedaron huérfanos de pequeños. Mi papá tenía 8 años cuando murió mi tata. Entonces ellos se enfrentaron a una vida muy distinta a la que hemos tenido nosotros, ¿no? O sea, tuvimos la fortuna por ejemplo, de poder ir a la Palmilla y nos llevaba, nos traía, y esas cosas él de niño no vivió, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que, pues él preparó un camino para nosotros en la educación en donde yo puedo ahora, ese amor que se puede tener por la educación de otra manera, ¿no? De manera distinta. Como dices tú, yo sí procuro, y con el tiempo procura uno entender que no enojarse o cosas así. De repente me puedo poner serio a veces, ¿no? Y está en su derecho. Sí, claro. Y los chamacos a veces, cuando me les pongo serio, se me quedan viendo así como que, el profe nunca lo había visto así. Pero yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que lo que yo he visto es que esto funcione para los niños, ¿no? Y en el caso mío, pues para los jóvenes que son chamacos de 17 a 22 años, ¿no? Procuro tener una buena relación con ellos. Creo que tengo una buena relación con la gran mayoría de los estudiantes, incluso a los que no les doy clase, ¿no? Hay algunos que no les doy clase y hay una buena conversación. Yo creo que lo distinto es eso, ¿no? Mi padre fue director de escuela, siempre fue director. Estuvo frente al grupo, pero él era el director. Entonces es muy distinto ser el director a ser el profe, ¿no? Claro. Entonces, pues ojalá algún día yo llegue a ser el director de alguna escuela, ¿no? ¿Por qué no, profe? ¿Y si lo fuera? Así es, ¿no? ¿Y si lo fuera, profe? ¿Y qué tal si fuera, no? Sí, esa es la diferencia. Le hemos copiado, yo creo que le hemos copiado o hemos visto en mi padre el amor por la educación y nosotros lo hacemos igual, porque te digo, son mi hermana, es educadora, ya está jubilada, mi hermano Miguel es profe, ya está jubilado. Y Roberto, que bueno, ya le quedan algunos años, ya no le quedan muchos, igual en el mismo tener, ¿no? Entonces, así las cosas con eso. Yo le quiero decir algo respecto a esos que dicen que el profe Maico es corajudo. Para empezar, muchos de nosotros, y gracias por compartirlo, la confianza, es el contexto del porqué. Sí. Del porqué. No sabíamos y no sabemos, ¿no? ¿Cuántas cosas no sabemos? Ajá. Pero aún así, él tiene amor en su ser. Así es. Entonces, él es así porque él quería dejar el amor de la enseñanza en los niños. Así es. Sí, y también, pues, yo también fui temperamental. Ajá. Pero fui entendiendo, pues ahora nos dan más herramientas, ¿no?
Ajá. Esas herramientas nos dan ustedes los maestros a nosotros, los que fueron nuestros profes como usted. Y yo creo que por ahí el profe es ese amor que él quería dejar en cada niño, pues era también cuidar que no se echara a perder la educación. Así es. Eso es lo que yo le quería compartir. Y lo tenía, profe, desde que dijimos vamos a grabar. Yo se lo tengo que decir, tiene que haber grabado. Ojalá el profe pudiera estar acompañándonos aquí un día. Sería muy interesante tenerlo aquí, un hombre. Ojalá que échenos la barra. Se lo voy a comentar, ¿no? A ver qué dice. Sí. Fíjate, Rubino, eso que dices tú, eso es lo que mi padre buscaba. Que no se echara a perder el asunto de la educación. Yo le pregunté, oye, pues, ¿por qué te jubilaste? Porque antes se jubilaban muy jóvenes. Sí, ¿no? sí. A los 54 años, por ejemplo, algunos ya estaban retirados, ¿no? Y yo sí le hice la pregunta, ¿no? Y yo veía cuando venía de la escuela y cosas así. Nunca escuché quejas yo de mi padre, de algún niño. No. Entonces me dice, oye, ¿qué pasó? No, dice, los adultos. Yo batallo mucho con los adultos. Entonces, era cuidar que las cosas se hicieran como se deberían de hacer, ¿no? Eran otros tiempos, otros contextos, pero las cosas no cambian, ¿no? La puntualidad es la puntualidad y, o sea, las 7 son las 7 ahorita y en 1900 seguían siendo las 7, ¿no? No va a cambiar eso. Eso no va a cambiar. Entonces yo veía eso y me recuerdo mucho porque una vez, esto me lo platicó él también, algo pasaba en la escuela que de repente algunos compañeros empezaban a llegar tarde, ¿no? A las 8:15, por ejemplo. Entonces hacen una reunión y les pregunta, bueno, a ver, compañeros, están llegando tarde, ¿qué vamos a hacer? Y entonces entre ellos proponen, no, pues cierra la puerta. Seguro, sí, ponle candado y el que se quedó, se quedó. Sin Yolanda, María. Así es, entonces, bueno, ustedes están diciendo, yo no. Y listo, no, pues ya sabrás, ¿no? Sí hubo un caso en donde una persona, creo que hasta el que lo propuso, y tú lo propusiste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que eso es, yo creo que cuidar la educación, que no se pierda. Y a veces, desafortunadamente, a veces se torna una lucha, pues tienes que luchar, porque no va a ser de buena fe, ni a todos les interesa que la educación avance, funcione. Adelante. Pero muchas gracias por compartirnos esa parte del profe. Sí, no. Yo sí, pues ojalá se animara. Sí, me gustaría. Sí, le voy a comentar a ver qué dice. Quien quita un día se anime, nos vamos a ver. Te digo, sí, hay muchas. Y él, bueno, imagínate cuántas historias sobre educación, compañeros, maestros. Y bueno, otra cosa importante es que pues mi vida siempre ha sido rodeada de maestros, ¿no? En la casa van muchos maestros. Toda mi vida yo vi maestros en mi casa, ¿no? Maestros y maestras, ¿no? Eso es bien importante. Y quiero decir algo antes de que se me olvide, Robin, ¿no? Hablando de la Gregorio Cruz, ahí que fue donde estudiamos. Fíjate que estaba la maestra Pilar, me daba en segundo año. Yo creo que eso también influye mucho, ¿no? Los maestros que te dan clases. Y yo recuerdo la maestra Pilar, me da clases en segundo, no me acuerdo cómo se apellida, bueno, ya falleció la maestra, pero yo veía que la maestra atendía a cada niño en su momento. O sea, si llegaba el Juan, atendía al Juan, y si llegaba María, atendía, y no se distraía con otras cosas. Y era súper amable la maestra, nos dio segundo año de primaria, algo que se me quedó muy grabado. Nos llevó, el tema era el ecosistema, ¿no? Ese era el tema, conjunto de seres vivos que viven en un mismo lugar. Y fuimos, dijo, vamos a ir a ver un ecosistema. Mañana y piden permiso en su casa. Y bueno, nos formó y nos llevó al Estero, donde está ahorita la planta tratadora de aguas negras. Sí, ahí sí. No había nada, no estaba. Y entonces nos llevó la maestra y pues estábamos chiquitos, 7 años teníamos, 6, 7 años. Dijo, niños, esto es un ecosistema. Entonces imagínate ver caballos, mariposas, el arroyo, el estero, todas las plantas que había. Entonces esa fue una definición perfecta y lo tengo bien grabado. Nunca se me olvida esa parte, cómo la maestra, a través de llevarnos unos cuantos metros, que desafortunadamente pues ya ahorita vemos cómo está el estero, no deja de ser un ecosistema, ¿no? Entonces esa parte, yo veía cómo la maestra era... Tú estás conmigo en ese momento, a ti te voy a atender en ese momento. No, niño, no, ella... Y su voz era muy amable y se acercaba. Y eso yo creo que también
Yo estaba admirando, yo la veía a la maestra, pues yo la observaba y decía, la maestra, qué buena, qué amable es, la maestra. Segundo año, imagínate, 6, 7 años, ¿no? Quería comentar eso. No, qué bueno que nos lo comparto porque le tocó la época de oro del Estero. Así es. Yo lo alcancé a pellizcar todavía. Sí. Me tocó creo que entre segundo o tercer año me tocó mirar el Estero. Estaba bien padre. Sí, cómo no, así es. Profe, veo que tiene amor por la escritura. Sí, fíjate que... Compartan ahora sí que... ¿De qué lo inspira? ¿Y qué fue lo primero que escribió, profe? A ver. Fíjate que el asunto de la escritura, pues viene desde casa también, ¿no? Yo recuerdo, y la lectura, ¿no? Me gustaba, siempre veía yo leer a mi mamá. Mi papá lo escuchaba yo mucho porque a él... como antes eran a los profes, ellos eran los maestros de ceremonias y cosas así. Y yo recuerdo que escuchaba a mi padre leer los discursos y los ensayaba en la casa. Y recuerdo que le decía a mi mamá, a ver, Silvia, y mi mamá se llamaba Silvia. Y le decía, a ver, lo voy a decir, Silvia. Y mi papá lo leía y mi mamá le decía, ahí, coma, alto, punto, seguido y cosas así, ¿no? Esa parte, además que en la primaria, pues había libros de español, lecturas. Me acuerdo que había unos poemas muy, muy chistosos, ¿no? El de la mona Jacinta. La mona Jacinta se ha puesto una cinta. Se peina y se peina, pues quiere ser reina. Algo así dice, ¿no? Y al final dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Eso, a mí me gustaba mucho eso. Había otros de doraba la luna y el río fresca de la madrugada. Entonces siempre me gustó eso. Ya en secundaria tuvimos una maestra española, la maestra Raquel, muy buena maestra. Para mí ha sido la mejor maestra que he tenido yo de español. Muy estricta. Y a muchas palomillas no le gustaba porque era muy estricta. Y bien curioso porque nos sentábamos, Gabriel Fonseca estuvo conmigo, Quichú, un amigo de San José Viejo, nos sentamos en la misma fila y éramos muy tremendos y la maestra nunca nos llamó la atención, nunca nos dijo nada, éramos relajientos y siempre al contrario nos defendía, nos protegía, fíjate. Y me gustaba mucho su materia porque ahí leíamos, escribíamos. Entonces yo siempre quise escribir y escribía cosas, pero no me animaba. O sea, eso debo decirlo que no me animaba yo a presentar lo que escribía. Y con el tiempo fui practicando, hasta que escribí un libro que se llama Arena Blanca, Amor de Verdad. Lo presentamos el año pasado y creo que nos van a invitar a la Feria del Libro de la universidad que va a ser la próxima semana, regresando el 20 y tantos de abril, y ahí lo vamos a presentar el libro. Y ese libro yo lo escribí cuando mis chamacos estaban chiquitos, tenían 6, 7 años, se llevan 1 año. Y al dormirlo, pues, les platicábamos cuentos. Yo agarraba los cuentos, los leía y se los contaba y se dormían. Pero se nos fueron acabando los cuentos. Entonces, ¿y ahora qué procede? Sí, ahora que sigue. Dije, pues, le voy a inventar. Y les inventaba cuentos. Entonces, le inventaba cuentos de animales, ¿no? De aquí de la zona, que la cachora. Les platicaba uno de una cachora que iba a las Olimpiadas. Y que la chacuaca, y que el tiburón. Entonces, les platiqué uno de un cangrejito. De un cangrejito que estaba enamorado de una cangrejita y tenía que cruzar. Precisamente el cangrejito, lo que yo hice en el cuento, puse el cangrejito enfrente y el cangrejito tenía que subir al estero porque la cangrejita vivía en el estero. Y la cangrejita era blanca porque se protegía con las palmeras del estero. Entonces no le pegaba el sol a la cangrejita y no podía salir. Entonces el cangrejito quería cruzar, pero tú sabes que ha sido al estero, el tramo es muy corto. Sí, o sea, no, definitivo. Es corto, pero para un cangrejito de aquí para acá es la muerte. O sea, gaviotas, perros, víboras, no sé, cualquier otro animal se lo puede comer, ¿no? Los seres humanos lo pisan, una moto. Entonces el cangrejito quería pasar para allá y no podía porque estaba muy lejos. Y la luna lo ve. Y la luna le dice, ¿sabes que yo te voy a hacer el paro? Yo cada 28 días lleno, entonces subo la marea, subo el agua, y cuando yo suba, tú te vas. Y te vas para el estero y conocer la cangrejita. Eso sí, me voy a regresar, y tú sabes, si tú te quieres quedar allá, yo voy a regresar por ti cada 28 días, ¿no? Y así era la historia. Usted no la contó, profe. En una reflexión no la contó, yo me estoy acordando. Entonces, se la platicaba a mis niños.
Y les gustó el cuento. Y entonces ya otra vez empezaba yo el cuento. Ya, papá, ya, platícanos el cangrejito. Y al siguiente día otra vez, oye, fíjese que esto... No, entonces se hacían los dormidos porque se hacían los dormidos y después ya, platícanos el de cangrejito. Entonces les gustó mucho ese cuento. Y dije, bueno, pues lo voy a escribir. Y entonces empecé a escribirlo y se convirtió en un... Pues es una novela para niños y jóvenes, ¿no? Entonces ahí está eso y por ahí tenemos otras cuestiones que escribir. Ya tenemos algún libro empezado y sí, la verdad sí me gusta mucho ese asunto de la escritura. ¿Cómo qué más, profe, ha escrito usted? Mira, ahorita he escrito muchos cuentos sobre la historias del pueblo de aquí de San José. Ahí lo tengo una compilación, lo voy a afinar, y a lo mejor sea la próxima publicación, falta pulirlo. Sobre las historias del pueblo, de las fiestas del pueblo, cuando íbamos a La Palmilla, cuando hay una historia que habla de la terminal de autobuses, cuando estaba ahí con la Sumico enfrente del hospital, era una entrada y una salida nada más. Entonces ese tipo y los he publicado en Facebook y he visto que a mucha gente les ha gustado, pues tiene un tanto de melancolía, de añoranza, ese tipo de lecturas. Tengo pensado escribir un libro sobre la playa, sobre el pueblo, una novela. Ya por lo menos tenemos el título que se llama El Salitral, ¿no? Porque antes, yo creo que no te tocó el Salitral a ti, ¿o sí te tocó? No. El Salitral. No recuerdo ahorita. El Salitral es donde es Puerto de los Cabos, ahí estaba el Salitral. Y le decían un Salitral porque era un terreno bastante duro, plano. Ah, sí. Y había muchos salitres. Entonces ese era rojo. Y se llama el Salitral. Para distinguir al pueblo, pero hay una leyenda, una historia del pueblo, ahí estamos trabajando con eso. Y otro que se llama el Instituto, se llama. Eso es referente al tecnológico, pero eso hay que pulirlo todavía aún más. Ahí va entonces, profe. Ahí va la cosa, ahí va. Profe, si tuviera la oportunidad de dejar en un libro un gran legado, aparte de los que ya nos está contando, pero un libro que deje un antes y un después, uh-huh. ¿En qué se inspiraría? Fíjate que yo creo que sería, lo he pensado yo, el asunto de la familia, ¿no? El asunto de la familia. Y también tengo un título de un libro que se llama Estación 54. Estación 54 es una historia que habla de la vida del estudiante universitario, porque son 54, son 6 meses, son 54 meses. 54 meses es lo que dura una carrera. Son 9 por 6, son 54. Entonces, es dejar una narrativa en ese tramo. ¿Qué pasa con el estudiante de 17? La mayoría tienen 17 cuando entran, a 22, 23 cuando salen. Entonces, esa parte me gustaría escribirla sobre la historia de cómo se vive en la universidad. Y otro también, que también, la verdad, también quiero decirlo, le pusimos sobre una cuestión de salud, de un hospital. Mi esposa tiene una condición de salud del corazón y yo le platiqué, ¿qué onda? ¿Me das permiso de escribir lo que ha pasado? Porque ha pasado una cosa, y dijo su madre, así, extraordinaria, ¿no? Sí. Y no así que buenas, ¿no? Pero extraordinariamente así como que al borde, ¿no? O sea, le han pasado cosas extremas. Y yo le pregunté, ¿qué onda, mijita? Tu historia se tiene que escribir, que ¿me das permiso? Sí, me dijo, sobre. Le dio luz verde, bro. Sí, me dio luz verde para eso y me dijo su madre, ahí está, porque sí, ha sido una cosa muy fuerte, la verdad, desde el 2018 para acá, 7 años de cosas muy fuertes en asuntos de, pues lo voy a decir así, de vida o muerte. Y pues la hemos librado, ¿no? Específicamente con ella. Y yo le he preguntado, ¿qué onda, mijita? No, pues hazlo, mijo, te estás tardando. ¿Cuándo lo hubieras hecho? Esa pregunta, Raúl, Raulino, es yo creo que eso sería, porque es impresionante cómo suceden las cosas, cómo eso de un día a la vez lo aprendes ahí. Pues lo decimos muchas veces.
y a lo mejor no somos conscientes de lo que sucede hasta que estás metido en una situación que sí es de un día a la vez. Entonces, esa parte de ese libro, esas dos historias, el de la vida universitaria y el de esa vida hospitalaria, por así decirlo, esa parte del corazón, ahí tenemos material que escribir, ¿no? Y bueno, para escribir, dicen los escritores que para escribir se aprende escribiendo, entonces hay que escribir. Fíjate que los chamacos en la escuela se me acercan mucho, profe, esto yo quiero, pues escribe. No hay otra manera, pues, o sea, por ejemplo, lo que tú haces con el podcast, o sea, no lo puedes imaginar, lo tienes que hacer, ¿no? No, sí, profe. Sí, entonces, y ahí vas corrigiendo, ahorita lo que dices de la canción, vas corrigiendo, esto y lo otro, y con la escritura es lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando uno escribe un libro, se lo presentas a gente cercana y a gente que sabe, ¿no? Yo contraté a un maestro, los servicios de un maestro, y él me iba corrigiendo. Es una cosa maravillosa cuando te corrige el maestro. No, es como en el básquetbol, ¿no? O sea, si alguien sabe tirar y te corriges, qué facilito, ¿no? Sí, pues te lo dice para que mejores. Así es. Nada más que cuando uno es joven, profe, cree que todas las mastica, pues. Cree que el mundo lo tiene en las manos y no. Sí, no, somos muy pequeños en el mundo nosotros. Sí, así es. Profe, tengo una duda. ¿Estudió psicología usted, verdad? Yo estudié psicología, así es. Estudié psicología en la Universidad de Sonora. Ahí mi alma mater, ahí de Universidad de Sonora. Psicología general. Mi título es licenciado en Psicología General con especialidad en Psicología Clínica. Así es. Y después estudié una maestría en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en San José. Esa maestría a mí, la verdad, me sirvió muchísimo. Las maestrías sirven para guardar silencio. ¿Por qué, profe? Eso fue lo que yo descubrí. Porque estudió la licenciatura y uno puede pensar que sabe cosas, pero ya cuando estudió la maestría dice, ¿sabes qué? No sé nada. Entonces, ¿lo aterrizan a uno, profe? Sí, así es. A mí lo que me dejó la maestría es guarda silencio. Guarda silencio y aprende, porque verdaderamente tú crees saber algunas cosas, pero ya cuando te pones tú en una maestría dices, canijo, esto no era así, era de otra manera y otra versión. Y entonces tuve la fortuna de estudiar la maestría en educación con puros maestros normalistas. Eso es bien importante, ¿no? Una cosa, nosotros el tecnológico nos formamos como profes y tuvimos una buena formación. El profe Martín Olmo fue nuestro maestro y el maestro Martín, muy bueno, muy bueno. Entonces, yo estudié la maestría junto con el ingeniero Sergio Mendoza, un gran amigo, y es otro rollo. O sea, tú estudias la maestría en educación y a mí en lo particular lo que me permitió, Raulino, es guardar silencio. O sea, es que, espérate, o sea, no son las cosas así como tú crees, no es el aula como tú crees, no es el docente como tú crees, es otra cosa. Entonces tienes que estudiar. Eso fue lo principal que yo aprendí. ¿Sabes qué? Tienes que guardar silencio. Escucha, observa y luego modifica. Pero no. O sea, entre más aprendes, deberíamos de guardar más silencio. Creo que eso, las lecciones de las maestrías, doctorados, son para eso. Porque vas descubriendo la realidad de las cosas. Entonces, eso fue la Universidad de Sonora, Psicología, en la UPN aquí en San José, la maestría en educación. Es una experiencia muy buena, maravillosa, la verdad. No, sí, tengo algún día es uno de mis anhelos tener una maestría, fíjese, en lo que estudié, que es educación física. Ajá. Y la verdad que el área psicológica, profe, también me ha dejado una grata enseñanza. Asistía a terapia y la verdad que no. Debía haber ido cuando mi papá me dijo. Pero no, sí, profe. Estoy muy contento. Ahora a todo el mundo le digo, hey, ve, ¿te sirve? Sí, claro que sí. Sí, muy importante. Y luego en el mundo del deporte, pues, fíjate que yo he pensado, Rolino, porque yo veo los juegos y a veces un tiro a la canasta o a la portería es una cuestión mental, pues. El tiro último segundo, profe. Sí, la defensa último segundo. Es una cuestión mental del entrenador y los jugadores. Yo he visto, últimamente me ha tocado experiencias de ver juegos que se han ganado o perdido en el último segundo.
en 3 segundos, así que y pum, se acabó. Y entonces, la torre, o sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, todo el mundo se queda, ¿qué pasó? Sí. Y empiezan las preguntas, ¿por qué no esto, por qué no lo otro? Yo he observado que cuando llegan los 3 segundos y están a punto de ganar o perder, el jugador voltea a ver al entrenador. Siempre voltea a ver al entrenador al jugador. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí el entrenador pues debe entrenarlo para que no volteen a él. No. O sea, porque en la cancha el jugador es el que decide, ¿no? Entonces, eso, y yo he dicho, bueno, este es un asunto mental. O sea, los juegos de último segundo es un asunto mental. Ha habido muchas historias, ¿no? De último segundo que los vemos en la tele, pero no es lo mismo que tú lo veas en la tele a que estés en el juego y dices, hijo. Tener el balón en la mano con la decisión, profe, no, es cosa seria. Esa es otra, ¿no? Nosotros te digo esto porque lo hemos vivido como espectador, como padre de familia, y dices, mano, ¿qué fue lo que pasó? Imagínate la niña o el niño que tiene 12, 13 años o 18, los que tenga, y tienes el balón en la mano y te bloqueas, ¿no? No sabes qué hacer. Y de repente te pitaron con el balón en la mano y se acabó el juego. Entonces, esa parte de la psicología, yo lo he pensado, psicología del deporte, pues sería una buena área donde explorar para colaborar, ¿no? Sí, yo también, profe. Créame que tengo ganas, sí. Es que yo salgo muy contento. Ajá, es una etapa muy, muy bonita en mi vida esa. Qué bueno. No. Profe, pues no podemos evitar el tema, ¿no? Pero antes del ITE, aprovechando, profe, pues usted creo que es parte fundamental de que el ITE de Los Cabos, el tecnológico aquí de Los Cabos, pues regresar al básquet junto con el profe Roberto Irales, quien le mandamos un saludo. Profe Roberto, cómo no. Porque pues me tocó narrar una final del TEC, profe. Sí. Entonces, pues por ahí, profe, iniciar y ahorita hablamos pues por el otro tema, ¿no? Sí, claro. Pues mira, todavía yo sigo yendo a ver a los chamacos ahí al básquetbol. Es un trabajo que ya viene, ¿no? De años. Precisamente hace unos días estaba ahí con el profe Raúl Palacios, donde hubo un torneo de niños como de 7, 8 años, un ruidajo impresionante. Sí, ¿no? sí. Entonces, desde ahí, muchos chamacos que están en el tecnológico seguramente iniciaron en ligas pequeñas y luego se fueron jugando. Y te das cuenta, ¿no? Cómo van adquiriendo la técnica para el juego de básquetbol. Y les ha ido bien, últimamente a los muchachos les ha ido bien. Creo que fueron subcampeones la temporada antepasada, algo así, o la pasada, no recuerdo. Y ahí lo estuvimos viendo y sí, y volvemos al tema de la cuestión mental, ¿no? Donde son chamacos de 18, 19 años y los otros compañeros jugadores son de 25, 30, o sea, la experiencia les gana, ¿no? Yo creo que muchas veces ahí el juego se gana o se pierde por la experiencia que tienen ellos y por la inexperiencia que tienen esto, ¿no? El colmillo. Sí, no, tremendo. Yo veía y cómo hacían la jugada y mientras los muchachos se desesperaban, ¿no? Por eso. Entonces, qué bueno que sigue el deporte ahí en la escuela, el básquetbol. Sobre todo son los que han sobresalido a nivel local un poco. También llegó un tiempo en ser campeón nacional de voleibol de playa con el profe Gabriel Toralba. Después fueron llegaron a ser campeones regionales. Pues tú sabes que nosotros Baja California Sur históricamente pues se enfrenta a Sonora, Sinaloa, Chihuahua y la Baja California. Los caballos, pues, sí. La zona. Entonces sí, es muy duro. Sin embargo, se han obtenido buenos resultados, ¿no? También de eso. Gracias, profe, por darnos una pequeña reseña del deporte. Y qué bueno que haya regresado al deporte, al TEC de Los Cabos. Profe, pues no podemos tapar el sol con un dedo ni borrar lo que está pasando el día a día, ¿no? Sí. Ahora sí que igual si no quiere, pues se entiende, pero pues la situación del TEC, profe, le voy a ser sincero, nunca creí que mis ojos de regalo fueran a ver eso, pero pues lo justo es lo justo, ¿no, profe? Y hay una lucha ahí en el TEC y pues me gustaría que nos platicara y que también la gente esté empapada del tema. Pues mira, Raúl, el TEC este año cumple 25 años, precisamente, cumple 25 años. De mucho trabajo, de mucho compromiso de muchísima gente. Para empezar, yo puedo dividir por etapas la vida del tecnológico, para darle a cada quien su lugar, ¿no? Se funda el tecnológico, creo que Narciso Agúndez era el presidente municipal, Leonel Cota el gobernador, y algo bien importante, el terreno donde está el tecnológico
ese terreno tan grande, lo donó el ejido. Es importante que la gente sepa que ese terreno, fíjate dónde está ubicado el terreno. Y el ejido donó, ¿sabes qué? Aquí está el terreno. Entonces crece así el tecnológico. Está el Inge Ruiz, que también Inge Ruiz, no, pues un personaje histórico en el pueblo. Él donó la biblioteca pública de aquí del centro. Sí, claro. Él donó ese edificio. Ahí vivía él. Creo que de niño vivía por ahí él. Y él dona ese edificio. El Inge Ruiz estuvo 8 años en la escuela. Se fundaron las bases de la didáctica y la pedagogía del tecnológico con el trabajo que hizo en su momento el profe Martín Olmos y su equipo de trabajo, que duró muchos años. Después llega el licenciado Guerrero. El licenciado Guerrero mantiene la línea educativa, cuida mucho esa parte. Entonces llega de lleno y abiertamente la política, la escuela, ¡pum!, llega, ¿no? En aquel tiempo gobernaba un partido, por no decir nombre. Ni pa' qué. Y entonces llega otro partido y ahí donde la cosa empieza. El director en ese tiempo era de un partido, llega otro partido al gobierno y ahí empiezan las dificultades. Luego llega otro, se acaba la gestión del licenciado Guerrero, que también, debo decirlo, él mantuvo esa parte del tecnológico, sacó la herencia que dejó el Inge Ruiz, la mantuvo. Y bueno, ya viene otra etapa. Y poco a poco algunas cosas van cambiando, desafortunadamente desde nuestra óptica, debo decirlo desde nuestra óptica, porque pueden tener otra versión. Se van haciendo a un lado algunas cosas educativas, ¿no? Principalmente, y eso es una paradoja que se haga a un lado lo didáctico pedagógico. Y se van haciendo a un lado, vienen otros intereses. Viene un periodo de 8 años de lucha tremenda, ¿no? Después llega otra etapa y sigue la lucha. Entonces, porque se han olvidado o se habían olvidado del núcleo que es el aula. O sea, se fijaron en otras cosas. No hay para dónde hacerse ahí. Y el aula se olvidó. Entonces, no te puedes olvidar del aula. Es como crees, ¿no? No se puede. Es como querer jugar fútbol sin pelota, ¿no? No, hombre, pues no. Entonces, sucede eso. Por cuestiones nos toca a nosotros ahora este año yo soy secretario general del sindicato y pues me toca encabezar pues la gestión de este contrato. Hay una revisión por ley. Nosotros tenemos derecho a revisar cada 2 años el contrato de lleno y tocó esta vez. Llegamos, no nos pusimos de acuerdo con la parte patronal. Y fueron unos largos 35 días, o sea, fue muy largo, 35 días, muchísimo tiempo. En esos 35 días pasaron muchas cosas, acuerdos, desacuerdos. Estira y afloja. Sí, no, tremendo. La gente se mostró firme, debo decir esto, en la base sindical. Digo, ¿sabes qué? Pues aquí nos quedamos porque consideramos que es justo. Entra el gobierno del estado al quite. Se empiezan a resolver algunas cosas. El secretario de gobierno, Saúl González Núñez, empieza él a hacer las gestiones y a destrabar cosas, y que sí, que no, y la base dice, ¿sabes qué? Todavía no. El caso que se destraba. Ya llegamos a un acuerdo y precisamente hace apenas la semana pasada volvimos al aula, el 20, ¿qué? Volvimos al aula como el 3, 4 de marzo, por ahí, de abril. Esta semana ya empezamos bien las clases, ya no, y bueno, mañana empezamos el periodo de vacaciones. Entonces, sí, Raulino, hay una situación crítica en el tecnológico. Esperemos que mejore, la verdad, que mejore, porque, bueno, no podemos estar así, definitivamente. Y lo padecen los chamacos, ¿no? Los muchachos son los que padecen eso. La sociedad. Esto se afecta a toda la sociedad. Padres, familia, alumnos, taxistas, transportistas. Por ejemplo, gente que tiene el negocio frente al tecnológico, pues bueno, sus negocios se ven afectados. Todo. Todo lo que se desencadena, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, y por eso nosotros apelamos al derecho de la huelga.
Y empiezan las negociaciones, y entonces que sí, que no, que sí, que no, y ahí estamos, en un estira y afloje. Es importante mencionar que el asunto sindical, fíjate que a mucha gente no le gusta el asunto sindical, pues porque no lo conocen, realmente no lo conocen. Además, tampoco no tiene muy buena fama la cuestión de los sindicatos, ¿no? Este sindicato de tecnológico siempre ha procurado mantener un equilibrio. No, que esté estable todo, ¿verdad? Totalmente. No vamos a defender algo que no se pueda defender. O sea, es complicadísimo eso. Híjole, defender a un compañero que no se... Es difícil y no es conveniente, pues. Entonces yo creo que este sindicato, y desde hace mucho, ¿no? Tiene como del 2008 más o menos, que se formó, hemos procurado mantener un equilibrio, ¿no? No vamos a defender lo indefendible, pero tampoco vamos a permitir cosas muy injustas. Sí, no, cosas injustas. Entonces hemos procurado llegar a un equilibrio con la parte patronal. El proceso de huelga ya concluyó. Viene ahora, me decía un compañero, una compañera, me dijo, oye, pero entramos a la etapa de la posguerra, me dijo, chingues, o sea, es complicado eso de la posguerra, pues bueno, pues de la Esto no ha terminado. Sí, no ha terminado, pues yo puedo decir que de la poshuelga, sí entramos en un proceso de poshuelga en donde, a ver, ¿qué fue lo que hay que limar asperezas, si acaso hay que llegar a acuerdos y entonces otra vez empezaron. Este tiempo de 2 semanas, Raulino, de vacaciones, nos va a dar tiempo para suavizarnos, sí, calmar si hay gente que esté tal vez un poco acelerada, cosas así, tranquilizarnos y para ya cuando lleguemos el próximo, a finales de abril, pues mejorar. Tiene que mejorar esto. El tecnológico en su momento, debo decirlo que llegó a estar en los primeros lugares a nivel nacional, en varios aspectos. Incluso en los asuntos de deporte llegaron a estar los chamacos ubicados en primeros lugares. En cuestiones académicas, pues igual. Llegó un chico, Gonzalo, no me acuerdo su apellido, él es contador. El Gonzalo llegó a estar en segundo lugar nacional. Académicamente hablando, fíjate, segundo lugar nacional. Los chicos iban a los concursos nacionales de ciencias básicas, ciencias económicas, administrativas, y les iba bien. O sea, estamos bien ubicados. Entonces, queremos volver a esos niveles, pues, y hacer el llamado a las autoridades para que... Tenemos que trabajar en conjunto. O sea, la escuela es alumnos, maestros, trabajadores y el patrón. Tenemos que trabajar todos juntos. Si el patrón solamente trabaja solo, pues la cosa se va a poner crítica. Y si nosotros queremos hacer lo que queremos nosotros, pues la cosa se va a poner crítica. Y eso también le afecta, obviamente, a toda la sociedad, ¿no? A la iniciativa privada, porque la iniciativa privada, pues no tiene que traer a un ingeniero civil de otro estado que le va a pagar más dinero que si traía uno de aquí, de San José, que hay muy buenos, a los muchachos le ha ido muy bien. Ingenieros, arquitectos, gastrónomos, administradores, los de turismo, los contadores, o sea, están bien ubicados los chamacos, ya están posicionados en la iniciativa privada, en el gobierno también hay muchos egresados, y hay varios también que son emprendedores, ¿no? Entonces, ya concluyó el proceso, y bueno, vamos a darle la vuelta a la página y otra vez ponernos de acuerdo, que avance. Lo justo también de pues, un salario digno y todo eso, ¿no, profe? Que va implicado. Pero, que defendía a su papá, profe, acuérdese. Sí. Ahora, híjole, lo hacen las nuevas generaciones sí, también. No, Raulino, imagínate, esos temas yo casi no se los llevaba porque yo sabía que lo que iba a decir, ¿no? Si tú inviertes dinero en educación, esto se va a ir para arriba. O sea, si, por ejemplo, en el básquetbol, si inviertes en el entrenamiento de los entrenadores, por ejemplo, el nivel va a subir. Sube porque sube, profe. Sube, o sea, de manera natural. Entonces, si tú le inviertes dinero a la educación, obviamente va a subir el nivel como la espuma, o sea, se va a ir arriba. Mira, el Tecnológico del Valle, si tú tienes chance algún día, vas a pasar por ahí, o algún evento que vayas, ¿no? De básquetbol, date una chance y pasa por el TEC de Ciudad Constitución. Vas a ver la diferencia que hay entre el TEC de Ciudad Constitución y nuestro tecnológico. Entonces, dices tú, ¿cómo es posible que esté así y luego esté así, ¿no? Entonces, aquí es un compromiso y una responsabilidad de todos, absolutamente, de todos. Pero sí hay una diferencia significativa. Entonces,
Le tenemos que entrar y no podemos, pues. No podemos. El trabajador tiene que estar contento. Bien, que gane bien y que sea bien tratado. Sobre todo eso. O sea, bien tratado. Su seguridad, profe. Así es. Entonces, pues ahí va la cosa del tecnológico. Esperemos que mejore y hay que subir el nivel porque ¿qué pasaría si se traen para acá un regional, por ejemplo? No, profe, qué chulada. Me tiene que llevar a narrar. Sí, un regional de básquetbol, de fútbol, del deporte que sea, de ajedrez o algo. Eso sería genial, ¿no? Entonces, es un sueño, profe, de años. Eso imagínate, un regional de un tecnológico, creo que sí es posible. Las regiones pues no son tantos equipos. Y a lo mejor vamos a ver qué. Ya creo que ya lo dije, ¿no? Vamos a ver si. Anda spoileando el profe. No, sería genial que un regional, pues tú sabes lo que la vida que le da lugar. Claro, profe, tener la oportunidad de ver otros niveles, ¿no? Imagínate que vengan los chamacos de Ciudad Juárez, de Chihuahua, porque hay tecnológicos ahí los de Nogales, que nos ha tocado ir a nosotros hemos tenido la fortuna, mi esposa es de Cananea. Entonces, nos ha tocado ver estatales de categoría libre de básquetbol en Cananea, no, Raulín. Yo lo veo y cuando vengo para acá, veo el nivel, me refiero al roce que hay claro. En el juego, a punto de los golpes y no pasa nada, es distinto. Yo le platicaba a Eder, creo que se pide Sánchez, Eder. Sí. El güero que es de Cachanía. Sí. Le decía, oye, Eder, ya impresionante cómo los roces que hay y no pasa nada. Así es el básquetbol en esos niveles, ¿no? Entonces, ojalá, imagínate que pudiéramos ver esto de playa, ¿no? Pues tenemos nosotros aquí. No, eso sobra aquí. Entonces, ojalá que algún día se pueda hacer, ¿por qué no? Un Intertec regional. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, Raulino, hay cosas que se pueden hacer y creo que el tecnológico está en condiciones de eso. Yo estoy seguro que mucha gente estará dispuesto a apoyarnos. Mucha gente nos ha dicho, oye, pero nosotros podemos apoyar, ¿no? Sí, adelante. Entonces, ojalá, ahí está listo el tecnológico. Ya se está haciendo ruido, pues. Sí, así es, ¿no? Ya se está haciendo ruido, ya ha habido resultados, te digo, los chicos de básquetbol que dieron una muy buena impresión. Allá fueron a Tijuana el año pasado, creo. Porque, como te repito, imagínate enfrentarte al TEC de Tijuana, al de Ensenada, al de Nogales, al de Cananea, ¿sabes? Unos niveles muy elevados. Y los chamacos han dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, ojalá que sí. Aquí el llamado es para todos, ¿no? Que siga creciendo el tecnológico. Hagamos un alto para ver de qué manera entre todos lo sacamos adelante, porque solo no se va a poder. No, solo no se va a poder y por la parte patronal sola no se va a poder, ni tampoco por la parte sindical solo no se va a poder. Tenemos que, ahora sí que tomarnos de la mano y darle para adelante. Profe, estoy muy complacido de tenerlo aquí. Mucha historia, mucho tiempo nos falta, yo creo, de poder charlar, pero no nos podemos ir sin hacerle esta pregunta. El profe se empieza que va a ser algo polémico. No. Y después de todo esto, ¿cómo termina Pedro González su día? Bueno, pues mira. El humano, no el maestro. Sí, no, muchas gracias, Rubino. Híjole, esa es una pregunta muy importante. Pues mira, uno llegas a casa. Y ahí empieza todo. Ahí. O sea, llegar a casa. Perdón, eso es. No pasa nada. ¿Cómo termina? Pues así. O sea, yo salgo de casa y ahí empieza todo. Y ahí termina todo. Esa es la respuesta que te puedo dar. Yo llego a casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí es. O sea, aquí es la onda. Aquí empieza. O sea, yo salgo de aquí y ahí regreso. Entonces, así termino. Sí me pregunto muchas cosas, ¿no? Lo haremos hecho bien, por ejemplo, este asunto de la huelga, ¿no? Imagínate todos los días, 35 días, y yo llegaba a casa y decía, bueno, sí me pregunto siempre si estamos haciendo bien las cosas y... Se cuestiona, pues. Sí, claro, me pregunto, porque digo, a lo mejor no voy a hacer alguna postura absurda de mi parte o una terquedad o cosas así, ¿no?
Entonces, pues tu pregunta es maravillosa y muy poderosa porque yo creo que todos nos tenemos que hacer esa pregunta, como la persona, el humano, cómo llega a casa. Pues yo llego muy contento a mi casa porque ahí están mis hijos, está mi esposa y ahí empieza todo. Ahí empieza todo y ahí termina todo. O sea, ahí están en mi casa los libros, la perra que está en la casa, o sea, cosas así muy... Su mascota, pues, sí, pues sí, muy simple, las plantas, las matas, pues una vida normal, por así decirlo, común. Entonces sí, yo siempre sí pienso permanentemente cuando llego a la casa, puta, digo, aquí, esta es, de aquí sales y aquí llegas. Entonces aquí es lo importante, todo este tiempo sí fue algo muy satisfactorio concluir de manera favorable la huelga y regresar a casa. Cuando terminamos el proceso le dije a Olivia, ¿sabes qué, mijita? Ya le dije, o sea, yo soy contento porque los compañeros van a casa. O sea, ya se van a casa. ¿Sabes qué? Vete a tu casa, ya, vete con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos. O sea, ya se acabó, ya, vámonos. Imagínate, sí, imagínate, digo, el comparativo es muy extremo, ¿no? Pero en una guerra es así, ¿sabes qué? Ya, deja tu rifle y vete a tu casa. Te está esperando tu mamá, te está esperando tu esposa, te está esperando tus hijos. Entonces, cuando terminamos la huelga, cuando el día se dio que dijimos, ¿sabes qué? Ya estuvo. Yo llegué a la casa y le dije a Olivia, ¿sabes qué? Yo estoy contento porque todos vamos a casa. Entonces, esa es la respuesta es, llegas a casa y ahí termina todo. O sea, te quitas al mundo y lo dejas afuera y te metes a tu casa. Entonces, eso es algo genial porque es la oportunidad de empezar otra vez tienes a tus hijos, tu familia. Entonces, y yo creo que, pues no sé, esa pregunta la tenía muy guardadita. Sí, bro, porque le voy a decir que hace unos meses, ya casi un año, me lo preguntó una niña. ¿Usted no tiene problemas? Me dijo, profe. O tengo un chingo, le dije. Un chingo. Ajá. Pero un buen maestro me dijo un día, los problemas se cuelgan en la entrada y aquí se viene a trabajar con amor. Así a los niños. Y usted me lo dijo. Fíjese nomás. No sé, por eso dije, algún día, cuando empecé el podcast, Dios me concede la oportunidad, le voy a preguntar cómo él llega a casa. El humano. Sí. El que me enseñó eso. Fue mi maestro, pero sé que me lo dijo de un lado humano. Sí, muchas gracias. Eso es, yo llegué a la casa. De hecho, mi esposa y yo, cuando vamos a hablar de temas que no son de casa, nos salimos de la casa. Sabes que en la mesa no platicamos problemas de eso, en la sala tampoco. Si vamos a hablar cosas que no, nos salimos al patio o a la calle. Y bueno, eso es llegar a casa. Por ejemplo, ahorita terminamos aquí el podcast y pues yo voy a casa. Y cuando salgo de la escuela, pues voy a mi casa, con mi familia, con mis hijos. Puedo ir el fin de semana a ver a mi papá o entre semana. Entonces, pues sí, dejar las cosas afuera, así bien lo dices tú. Te dije que no se me había olvidado mucho. No se me olvidaron eso, me quedó muy marcado. Sí, no, y como maestro lo he aplicado, profe. No, usted me lo enseñó. Muchas gracias. Agradecerte el tiempo porque, bueno, estuvimos varios días precisamente por los procesos en que sí, que no, que sí, que no. No se preocupe. Y lo logramos y bueno, agradecerte mucho. Ojalá que también pues le sea grato a la gente escuchar pues esta pequeña charla, entrevista, ¿no? Y muy grato. La verdad, esta pregunta está genial. Profe, pues no me puedo ir sin darle las gracias como, pues, conductor ahorita, primero que nada. Ahora sí que lo añoraba este episodio. No me va a creer, pero lo tengo en una lista. Yo dije, si algún día Dios me lo conceda sentarme con él. Gracias al profe Ali, al profe Iván, que pues fueron los que me ofrecieron la oportunidad de estar aquí. Vieron algo en un servidor, ¿no? Ajá, sí, pero sí. Ahora como pues exalumno y amigo de usted, porque me considero su amigo. Gracias. Quiero darle las gracias porque, así como usted, he vivido pues batallas. Alguna que otra guerra por ahí, pero siempre a los niños y les he mostrado esa sonrisa pues carismática que me dicen que tengo. No me gusta echarme flores propias, ¿no? Pero
Se lo agradezco mucho a usted porque yo siempre les dije, me enseñó un profe que los problemas se quedaban en la puerta. Y se pueden quedar ahí, que qué mejor. Pero aquí yo no puedo mostrar una mala cara, les dije, porque ustedes son mi responsabilidad. Y lo aprendí de usted. Muchas gracias. Profe, yo le agradezco mucho que esté aquí presente y que siga siendo ese buen maestro. Muchas gracias. Por eso lo quiero un chingo, la neta. Gracias, Ruino. Igualmente, muy agradecido. Amigos, pues aquí estuvo el profe Pedro González con nosotros en el podcast de la séptima regiduría de nuestro regidor, el profesor Ali Flores, a quien le agradecemos. Le mando un cordial saludo a usted. Sí, como no, igualmente, muchas gracias. Un saludo, profe Ali. Muy grato. Y lo van a poder ver en el episodio en YouTube, Spotify y por ahí en Facebook también. Síganos, sigan la página del profe, suscríbanse al canal y también en Spotify. Profe, lo invitamos al Quijote Record un día. ¿Cómo no? Y si Dios quiere, aquí queremos tener al profe Michael también. Y bueno. Ojalá que lo convenza. Y si no vamos y lo convencemos. Pero lo esperamos ya en el Quijote también, si Dios quiere. Ahí lo vamos a sacar un poquito más del confort todavía. Está bueno. Profe. Raulino, muchas gracias. Muy agradecido. Estamos a la orden. Salí, vale.